El rey vampiro que humilló a una sirvienta humana sin saber que ella estaba a punto de cambiar su vida inmortal para siempre. ¿Alguna vez has visto a alguien sufrir en completo silencio mientras todos los demás simplemente miran hacia otro lado? Bueno, eso es exactamente lo que sucedió aquella gélida noche de invierno en una mansión llena de antiguo lujo, donde una poderosa criatura de la noche cometió el mayor error de su eterna existencia. Y lo peor es que le llevó décadas darse cuenta. Imagínate esto, una elegante gala de solsticio de invierno, cientos de invitados inmortales con vestidos de seda y esmoquín impecables, copas de cristal llenas de vino tinto añejo brillando bajo enormes candelabros. Todo parecía perfecto, ¿verdad? Pero en medio de todo ese oscuro glamour, había un niño escondido detrás de una columna de mármol, tapándose los oídos como si cada sonido fuera un cuchillo de plata que le atravesaba la cabeza. Y nadie, absolutamente nadie se fijó en él. Bueno, casi nadie. Estaba Hazel, una joven de apenas 24 años, con su sencillo uniforme gris y una bandeja de copas de vino temblando en sus manos. Ella no pertenecía a este mundo de millonarios y depredadores. Tenía 3 trabajos solo para pagar las facturas médicas de su hermana menor, que también había perdido la audición años atrás debido a una enfermedad humana. Así que cuando sus ojos se cruzaron con los de ese niño, Leo, algo dentro de ella hizo clic. Reconoció ese miedo, ese dolor silencioso que nadie más parecía capaz de ver. El lugar era la finca Obsidian Peaks, una fortaleza de piedra negra encaramada en los acantilados helados de Stowe, Vermont. Afuera rugía una tormenta de nieve, pero dentro el aire era cálido y olía a dinero antiguo y hierro. El anfitrión era Lord Thane Sterling, el rey vampiro del aquelarre oriental. Hazel ajustó su agarre en la bandeja de plata, tratando de permanecer invisible, pero no podía apartar los ojos del niño. Leo Sterling, el heredero de 7 años, estaba agachado cerca de las pesadas cortinas de terciopelo. Se le consideraba el príncipe silencioso, el defecto vergonzoso del linaje Sterling, porque no poseía ni la voz telepática de su padre ni el agudo oído de sus parientes. Se le consideraba defectuoso, pero Hazel vio algo más. Cuando el cuarteto de cuerda comenzó un crescendo, una vibración aguda que hizo vibrar las copas de cristal, vio a Leo estremecerse violentamente. No solo apartó la mirada, apretó los ojos con fuerza y se clavó las pequeñas uñas en el cuero cabelludo. No era la reacción de un niño sordo, era la reacción de alguien que estaba siendo torturado por el sonido. Hazel miró alrededor de la sala. Lord Thane presidía la reunión cerca de la chimenea, con un aspecto majestuoso y aterrador. Sus gélidos ojos azules escudriñaban a la multitud, pero pasaron por alto a su hijo sin detenerse. No miraba a Leo. Rara vez lo hacía. La vergüenza era demasiado grande. Impulsada por un instinto que no podía reprimir, Hazel se movió. Se abrió paso entre el mar de abrigos negros y vestidos rojos, dirigiéndose hacia la columna. Dejó la bandeja en una mesita auxiliar con un suave tintineo. Se acercó lentamente al niño, asegurándose de que pudiera ver primero su sombra para no asustarlo. Leo levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos, llenos de un terror que le partió el corazón. La miró como si esperara un golpe. Hazel se arrodilló, ignorando la mancha que el abrillantador del suelo podría dejar en su uniforme. No habló. En cambio, levantó las manos. Hizo un signo. Movimientos sencillos y fluidos. ¿Te duele? Era el lenguaje de signos americano, el mismo que utilizaba con su hermana todos los días. Leo abrió mucho los ojos. Se quedó paralizado. Por un segundo, el dolor pareció retroceder, sustituido por la confusión. Nunca había visto a nadie mover las manos así para él. Dudó, levantando sus pequeños y temblorosos dedos como para imitarla. Pero antes de que pudiera responder, una sombra cayó sobre ellos. La temperatura en las inmediaciones bajó 10 degrees en un solo segundo. Está intentando hablar con mi hijo sordo. La voz era profunda, resonante y fría como la tumba. Silenció las conversaciones cercanas al instante. Hazel se quedó paralizada. Levantó la vista y vio a Lord Thane Sterling elevándose sobre ella, con una copa de vino de sangre en la mano,
mirándola con una mezcla de diversión y absoluto desdén. ¿Qué crees?, continuó Thorne, con su voz resonando en el silencioso salón, que una simple sirvienta humana como tú puede enseñar a un noble como él. Las palabras cayeron como piedras. Los invitados se taparon la boca, con los ojos brillantes de maliciosa alegría. Algunos se rieron con desdén. «Es un humano roto», dijo Fane, señalando descuidadamente a su hijo. «No oye nada. No habla nada. Tus gestos son tan inútiles como tu corta vida». Hazel sintió la humillación subiéndole por la garganta, caliente y asfixiante. Le ardía la cara. Quería gritar para decirle que su hijo no estaba roto, que estaba agonizando. Pero miró a los ojos de Thane, antiguos, inflexibles y desprovistos de calidez. Él no la creería. Para él, ella no era más que un mueble que respiraba. Tragó sus lágrimas y bajó la cabeza. «Lo siento, mi señor», susurró. «Vuelve al trabajo». Fane la despidió, dándole la espalda como si ella hubiera dejado de existir y no lo tocara de nuevo. Hazel cogió su bandeja y se retiró. Sin embargo, algo no cuadraba, mientras todos reían y el vampiro millonario se pavoneaba con su arrogancia. Hazel vio algo que nadie más vio. Mientras se alejaba, una pesada puerta de roble se cerró de golpe al otro lado de la habitación debido a una corriente de aire. Leo dio un salto. No solo reaccionó a la vibración, hizo una mueca de dolor, apretando con más fuerza las manos sobre los oídos, con el rostro retorcido en un grito silencioso. Un niño sordo podría sentir la vibración de un portazo. Sí, pero no parecería como si alguien le hubiera clavado un clavo en el tímpano. Y entonces Hazel comprendió algo terrible. Ese niño no solo era sordo, había algo más, algo mucho más siniestro. Durante los días siguientes, Hazel comenzó a observarlo con sigilo. La finca Obsidian Peaks era enorme, lo que facilitaba que un sirviente pasara desapercibido. Vio a Leo caminando por los pasillos, siempre pegado a las paredes, siempre evitando el centro de la habitación. Empezó a dejarle pequeños regalos para comprobar su teoría. Dobló un trozo de papel en forma de murciélago de origami y lo dejó delante de la puerta de su dormitorio. Al día siguiente había desaparecido. Dejó pequeñas notas con caras sonrientes dibujadas en ellas. También desaparecieron. Leo no respondía con palabras, pero ella lo sorprendía mirándola desde lo alto de la gran escalera, con sus ojos oscuros siguiendo sus movimientos. Y eso era suficiente para que Hazel supiera que el niño estaba pidiendo ayuda en silencio. Una tarde, mientras se ponía el sol, Hazel lo encontró acurrucado en un rincón de la biblioteca. Se rascaba la oreja con desesperación. No era un picor, sino un movimiento frenético de excavación. Tenía el rostro contraído por el dolor, pero no lloraba, no gritaba, simplemente aguantaba. Hazel se acercó lentamente. Se arrodilló a su altura. Esta vez no hizo señas, solo extendió la mano, con la palma abierta. Leo levantó la vista. Las lágrimas le corrían por las pálidas mejillas, lágrimas rojas, como era propio de su especie. Miró a Hazel y luego, con movimientos torpes y lentos, señaló su oreja. Dolor. El corazón de Hazel se detuvo. Se acercó más. «Déjame ver», susurró. Leo dudó, con el cuerpo tembloroso. Era un depredador por naturaleza, más fuerte que ella incluso a su edad. Pero era tan pequeño, estaba tan aterrorizado. Lentamente bajó la mano. Hazel se inclinó. Le apartó el pelo hacia atrás. La piel alrededor de la oreja estaba inflamada, caliente al tacto. Le inclinó la cabeza hacia la tenue luz. Lo que vio le heló la sangre. Había algo allí. En lo profundo del canal auditivo, casi invisible entre las sombras, había un destello, un pequeño objeto negro. No era cera, no era un crecimiento natural. Era artificial. Estaba alojado en lo profundo, encajado de una manera que parecía deliberada. Parecía tecnología, pero antigua, un supresor. Hazel se dio cuenta con horror de que no se trataba de un accidente. Alguien lo había puesto allí. Cada sonido que entraba en su oído era bloqueado o, peor aún, distorsionado hasta convertirse en dolor por este dispositivo. Esa misma noche, Hazel tomó una decisión. No podía dejarlo así.
Entró en la sala de juegos donde sabía que Leo solía esconderse. Lo encontró sollozando en un rincón, con ambas manos cubriéndose los oídos, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Con manos temblorosas, metió la mano en el bolsillo de su delantal. Sacó un pequeño objeto que había preparado. Era una horquilla de plata, letal para los vampiros. Pero Hazel había envuelto el mango de la horquilla en una fina capa de seda, dejando solo la punta expuesta para enganchar el objeto. «No tengas miedo», le susurró. «Seré muy delicada». Leo asintió. Era la primera vez que confiaba en alguien de esa casa. No se apartó. Hazel inclinó la cabeza del niño. El aire de la habitación se volvió denso. Su propia respiración sonaba como un trueno. Si Lord Thane entraba en ese momento, ella estaría muerta. «Quédate quieto», susurró. Con extremo cuidado, Hazel introdujo la punta de la horquilla envuelta. Tenía que enganchar el borde del dispositivo negro sin tocar el sensible oído interno del niño vampiro. Leo gimió, un sonido apenas audible, pero se mantuvo completamente quieto. Hazel sintió que la punta se enganchaba en algo duro y lo levantó suavemente. «Vamos», rezó, y entonces, con un suave clic húmedo, el objeto cedió. Un pequeño dispositivo negro, no más grande que un grano de arroz, pero que irradiaba una tenue energía oscura, se deslizó fuera de su oreja. Cayó en la palma de la mano de Hazel. Leo se quedó inmóvil durante un segundo. Luego abrió mucho los ojos. Giró bruscamente la cabeza hacia la ventana. Afuera, el viento aullaba entre los abetos. La nieve golpeaba contra el cristal. Para un vampiro, esos sonidos deberían ser una sinfonía. Leo abrió ligeramente la boca. Una mirada de puro y auténtico asombro se apoderó de su rostro. Podía oírlo. Podía oír el viento. Podía oír el asentamiento de la casa. Podía oír los latidos frenéticos del corazón de Hazel. De su garganta salió un sonido. Pequeño, frágil, pero real. Ah, no era una palabra, era un suspiro. Pero era el primer sonido deliberado que había emitido en años. Por primera vez en su vida, Leo podía oír. Hazel se tapó la boca con la mano libre, con lágrimas rodando por sus mejillas. Lo había conseguido. No estaba sordo, había estado amordazado. Pero antes de que pudiera procesar lo que acababa de pasar, las pesadas puertas dobles de la sala de juegos se abrieron de golpe con un violento estruendo. Lord Sterling estaba allí. Jadeaba ligeramente, habiendo sentido la angustia de su linaje. Sus gélidos ojos azules se dirigieron directamente a Hazel, luego al alfiler de plata que ella tenía en la mano, luego al objeto negro que ella agarraba con fuerza y finalmente a su hijo. Leo había girado la cabeza. Estaba mirando directamente a su padre. Fane se quedó paralizado. Su hijo había reaccionado al sonido de la puerta. Su hijo lo estaba mirando, no porque sintiera la vibración, sino porque lo había oído entrar. «Leo», susurró Thane. Leo no respondió con palabras, solo miró a su padre con los ojos muy abiertos, siguiendo el sonido de su voz. Pero entonces, como algo salido de una pesadilla, una sombra se desprendió del pasillo detrás de Thane. «Señor». La fría y serpentina voz de Pendergast, el mayordomo jefe, resonó desde la puerta. Pendergast entró, con los ojos agudos y maliciosos. «Señor, mire, vi a esta mujer introduciendo un arma plateada en la oreja del joven amo. Es una asesina. Está tratando de envenenarlo». Todo se detuvo. Hazel sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Se apresuró a ponerse de pie, agarrando el dispositivo negro. «No, no, por favor, mire esto». Lord T.H. la miró. Sus ojos estaban llenos de confusión, conmoción y, de repente, una ira cegadora alimentada por la acusación de Pendergast. Vio la plata. Vio el enrojecimiento alrededor de la oreja de su hijo. «¿Te atreviste?», gruñó Fane, bajando la voz hasta un tono demoníaco. «¿Te atreviste a traer plata a mi hijo?». Antes de que pudiera explicarse, Pendergast chasqueó los dedos. Dos grandes guardias de seguridad agarraron a Hazel por los brazos, levantándola del suelo. «Sacadla de aquí», ordenó Thane, con la voz temblorosa de furia. «Encerradla en los calabozos inferiores. Yo me encargaré de ella personalmente».
Esperen, por favor, déjenme explicarles, gritó Hazel. Mírenlo, miren a Leo, él puede oírlos. Pero nadie la escuchó. Los guardias la arrastraron hacia atrás. Leo, al ver que se llevaban a su salvadora, hizo algo que nunca había hecho. Corrió. Corrió hacia Hazel, con lágrimas brotando de nuevo de sus ojos. Extendió su pequeña mano y abrió la boca en un grito silencioso de protesta. «Leo, quédate atrás», gritó Fane, agarrando a su hijo para protegerlo. Las pesadas puertas se cerraron de golpe. Hazel desapareció en la oscuridad. Durante horas permaneció encerrada en una habitación fría y húmeda, excavada en la roca de la montaña. La acusaban de algo que no había hecho. Su mente no dejaba de repetir las mismas preguntas. ¿Cómo había llegado ese objeto al oído de Leo? ¿Quién lo había puesto allí? ¿Y por qué nadie lo había detectado en 7 años? Mientras tanto, arriba, el ambiente era caótico. Lord Thane sostenía a su hijo en brazos en la enfermería privada. Observaba cómo el niño reaccionaba a cada sonido con una mezcla de asombro y miedo. El sonido de un instrumento que se cayó hizo que Leo diera un respingo. El sonido de los latidos del corazón de Thane parecía fascinar al niño. Por primera vez en años, Leo podía oír, pero en lugar de sentir alivio, Thane sintió un terror helado recorriendo su espina dorsal. Algo no estaba bien, y entonces se abrió la puerta. El doctor Whitmore, médico personal de la familia desde hacía más de 50 años, entró en la habitación. «Mi señor», dijo Whitmore, inclinándose profundamente. «Pendergast me ha contado lo del ataque. La chica humana ha herido al joven amo. Déjeme sedarlo y examinar las lesiones». Whitmore dio un paso adelante y metió la mano en su maletín para sacar una jeringuilla. Y entonces Leo hizo algo inesperado. Gritó. No fue un grito mudo. Fue un chillido gutural y aterrador, crudo y desconocido, como si acabara de ver un monstruo. Leo se arrastró hacia atrás en la camilla, se refugió en el pecho de su padre, enterró la cara en el abrigo de Thane y se tapó los oídos con desesperación. Temblaba violentamente. Thane se quedó paralizado. Miró al niño tembloroso y luego al médico. «Nunca te ha tenido miedo, Whitmore», dijo Thane con voz baja y peligrosa. «Te conoce desde que nació. ¿Por qué grita?» El médico tartamudeó. «El niño está en estado de shock, mi señor. Es normal después de un trauma. Esa niña humana debe de haberlo traumatizado». «No», dijo Thane. La única palabra quedó suspendida en el aire. Thane miró a su hijo. Leo no miraba la puerta por la que había salido Hazel. Miraba al médico. Miraba las manos del médico. Entonces se dio cuenta de algo. El niño no estaba traumatizado por la niña. Estaba aterrorizado por el hombre que había estado tratando su sordera durante 7 años. «Fuera», susurró Thane. «Mi señor, fuera», rugió Thane, con la voz quebrando el cristal del botiquín y los colmillos afilados. «Déjenos solos». Eldor Whitmore salió apresuradamente de la habitación. A solas en el silencio de la enfermería, con su hijo sollozando en brazos, Lord Thane Sterling finalmente comenzó a hacer las preguntas adecuadas. Esa noche se encerró en su despacho privado y revisó los archivos. Revisó todos los expedientes médicos de su hijo, y lo que encontró lo dejó sin aliento. Todos los informes eran idénticos, palabra por palabra, la redacción, la puntuación, el diagnóstico. Era como si alguien hubiera copiado y pegado el mismo informe durante 7 años. Diagnóstico: atrofia auditiva congénita, incurable. Recomendación: continuar con la terapia de aislamiento suprimido. Y entonces lo vio. Una pequeña huella digital en los libros de contabilidad adjuntos a los expedientes médicos. Una transferencia recurrente de fondos, proyecto silencio, mantenimiento del diagnóstico. Los fondos se estaban desviando del fideicomiso familiar. Millones de dólares a lo largo de los años se canalizaron a cuentas en el extranjero vinculadas a Pendergast y al doctor Whitmore. Era una estafa. Habían mantenido al niño sordo, lo habían mantenido inválido solo para drenar la fortuna. Le habían colocado un amortiguador en el oído cuando era un bebé y simplemente lo habían dejado allí. Fane cerró los ojos. Por primera vez en un siglo, sintió una lágrima, una gota de sangre que se le escapaba del ojo. Había fracasado, no solo como rey,
sino como padre. Había confiado en las personas equivocadas. Había ignorado el sufrimiento de su propio hijo porque era más fácil creer a los expertos y, lo que es peor, había culpado a la única persona que realmente había intentado ayudar a Hazel. La imagen de la joven aterrorizada pero decidida, sosteniendo ese alfiler de plata, se le grabó en la mente. Ella no había utilizado un arma, había utilizado una herramienta. Había arriesgado su vida para ayudar a un niño que ni siquiera era de su especie. Fane se levantó, se acercó a la ventana y miró los picos cubiertos de nieve. Se volvió hacia la puerta. No llamó a los guardias, se quitó su pesado abrigo real, se desabrochó el cuello. Tenía que bajar a las mazmorras. No iba como rey a ejecutar a una prisionera. Iba como un monstruo que necesitaba suplicar el perdón de un humano. La oscuridad de las mazmorras inferiores era un peso físico. Hazel estaba sentada temblando en un rincón de su celda de piedra. El frío olía a moho y a vieja desesperación. Había aceptado su destino. La vergüenza de ser ejecutada solo se veía eclipsada por el dolor de dejar sola a su hermana Alice. Enterró el rostro entre las rodillas, temblando, esperando el inevitable final. ¡Boom! La pesada puerta de hierro en lo alto de la escalera de caracol se abrió de golpe y el sonido resonó por el pasillo. Le siguieron unos pasos, lentos, deliberados y terriblemente pesados. El sonido se detuvo justo delante de su celda. La cerradura chirrió y la pesada puerta se abrió con un gemido. Lord Thane Sterling estaba de pie en la puerta. Se había quitado su pesado abrigo real y su camisa blanca estaba arrugada. Estaba de pie con las mangas remangadas hasta los codos. Sus ojos azules como el hielo brillaban con una luz tenue e inquieta. Hazel retrocedió rápidamente, apretándose contra la pared húmeda. «Lo siento», sollozó, incapaz de mirarlo a los ojos. No quería hacerle daño. «Por favor, hazlo rápido». Esperó el ataque, pero en su lugar oyó el suave golpe del costoso cuero contra el suelo de piedra. Hazel levantó lentamente la cabeza. Lord Thane Sterling, el rey vampiro, estaba arrodillado. Estaba sobre una rodilla, poniéndose a la altura de los ojos de la sirvienta humana. No la miraba con ira, la miraba con una expresión que parecía dolorosamente, devastadoramente, humana. Vergüenza. «Hazel», dijo con voz grave despojada de todo tono autoritario, «he revisado los archivos». Ella lo miró fijamente, con una mezcla de confusión y terror. «He revisado 7 años de historiales médicos», continuó Thane, con voz cada vez más firme, pero sin perder nada de su tono de pesar. «He utilizado el sitio de sangre para ver la verdad. Vi las transferencias financieras fraudulentas. Vi las mentiras». Sacó el pequeño dispositivo de obsidiana negra. «Tenías razón, mi hijo no era sordo. Lo habían silenciado. Y yo, en mi arrogancia, en mi ceguera, castigué a la única persona que lo vio. Extendió la mano hacia ella. No era una orden, era una súplica. «Soy un monstruo, Hazel», admitió Fane en voz baja. «Pero necesito que me ayudes a arreglar esto. Leo está en la enfermería. Me tiene miedo. Le tiene miedo al médico. Te está pidiendo que vayas a verlo». Hazel miró fijamente su mano. La mano que podía aplastar acero temblaba ligeramente. Vio a un padre ahogado por el arrepentimiento. Pensó en Leo, en cómo él había intentado alcanzarla. «Necesito verlo», susurró Hazel, y su atención pasó instantáneamente de su propia supervivencia a la angustia del niño. «Debe de estar sufriendo mucho por la sobrecarga sensorial». Fane asintió, se levantó y la ayudó a ponerse en pie sin esfuerzo. «Entonces no perdamos tiempo». Le echó por encima de los hombros su propio abrigo de terciopelo. «Vamos». El ascenso desde las mazmorras fue rápido. Los sirvientes se pegaban a las paredes al pasar, con los ojos muy abiertos, incrédulos al ver a la criada humana caminando junto al rey, vestida con sus ropas. Fane los ignoró a todos. Su atención se centraba en una sola cosa: su hijo. Cuando llegaron a la puerta de la enfermería, Hazel pudo oír un sollozo agudo y débil. Fane abrió la puerta. Leo estaba acurrucado en el centro de la cama, enterrado bajo las almohadas, temblando violentamente. «Leo», susurró Hazel. A pesar de las almohadas y los sollozos, él la oyó.
La pila de almohadas se movió. Cuando Leo vio a Hazel allí de pie, viva, a salvo, se produjo una transformación extraordinaria. Saltó de la cama con una velocidad sobrenatural y corrió hacia ella. No se abalanzó sobre ella. Se detuvo a unos centímetros, agarró la tela de su falda y enterró la cara en su estómago, rodeando su cintura con sus pequeños brazos tan fuerte como pudo. Soltó un gemido, no de dolor, sino de alivio abrumador. Hazel se arrodilló y rodeó al niño con sus brazos. «Shh», le susurró, haciendo señas mientras hablaba. «No pasa nada, estoy aquí. Ahora oyes mi voz, ¿verdad? Es fuerte, lo sé, pero estoy aquí». Leo la miró con una sonrisa temblorosa en el rostro. Hizo la seña de voz, imitando los movimientos que ella había hecho antes. Soltó una pequeña risa entrecortada. Era el sonido más hermoso que había oído jamás. Thane se quedó junto a la puerta, observándolos. Entonces se dio cuenta de que todo su poder, su riqueza y su inmortalidad no significaban nada en comparación con la simple capacidad humana para la empatía. «Necesita silencio, mi señor», dijo Hazel en voz baja, mirando a Thane. «Su cerebro está sobrecargado. Tenemos que llevarlo a algún lugar insonorizado». «La biblioteca», sugirió Thane inmediatamente. «Las paredes están revestidas de plomo y papel antiguo. Es la habitación más silenciosa de la finca». «Llévenos allí», dijo Hazel. Era casi una orden, pero Thane se limitó a asentir. Una vez que Leo se acomodó y finalmente se durmió en la biblioteca insonorizada, Thane miró a Hazel. «Tienes razón», admitió, con un sabor a ceniza en la boca. «Dejé de ver el sol, confié en el diagnóstico y dejé que mi orgullo me cegara». Sus ojos se endurecieron y el brillo azul volvió a ellos. Pero esta vez era agudo, peligroso, los ojos de un rey que va a la guerra. «Pero eso termina esta noche». Se acercó a su escritorio y pulsó el botón del intercomunicador. «Seguridad», dijo con voz tranquila, pero con un tono mortal. «Localicen a Pendergast y al Dr. Whitmore. No dejen que salgan del recinto. Llévenlos al gran salón». Inmediatamente miró a Hazel. «Voy a celebrar un juicio. ¿Te quedarás con Leo o te enfrentarás a ellos?» «Oyeron a un niño», dijo Hazel con voz fría. «Lo torturaron durante 10 años para robarle el dinero. Quiero ir contigo». Thane la miró durante un largo momento, viendo el fuego en sus ojos. «Muy bien. Entonces mostrémosles la justicia de la sangre». El gran salón estaba cerrado. La música se había detenido. Los invitados susurraban, atrapados por la guardia de élite, que parecía estatuas de obsidiana. Las pesadas puertas dobles en lo alto de la gran escalera se abrieron de par en par. El silencio se apoderó de la sala. Lord Thane Sterling bajó las escaleras, irradiando un aura de fría furia. A su lado caminaba la sirvienta humana, Hazel, vestida con el abrigo del rey, con la cabeza bien alta. Thane se detuvo en el rellano. «Traedlos», ordenó. 4 guardias arrastraron a Pendergast y al Dr. Whitmore al centro de la sala. Los hicieron arrodillarse, desaliñados y aterrorizados. «Mi señor», gritó Pendergast, tratando de mantener la compostura. «Esto es una atrocidad. He servido a esta casa durante 200 años». «Silencio», dijo Thane, con una voz autoritaria que golpeó a Pendergast como un golpe físico. Thane se detuvo a unos metros de los hombres arrodillados. Durante 7 años Thane se dirigió a la multitud, con su voz resonando en las paredes. «Creía que mi hijo estaba destrozado. Creía que era un fracaso de mi linaje». Metió la mano en el bolsillo y sacó el dispositivo de obsidiana. Lo levantó para que toda la sala lo viera. «Esto», dijo, «es un amortiguador sónico. Lo encontraron alojado en el canal auditivo de mi hijo de 7 años». Un murmullo agudo recorrió la multitud. «Estos hombres mantuvieron este dispositivo dentro de mi hijo. Lo vieron sufrir. Falsificaron informes médicos. Y lo hicieron», dijo Thane, sacando los libros de contabilidad que lanzó al aire para desviar $40 millones del Sterling Bloodline Trust. La sala estalló en gritos de sorpresa y repulsa. La traición era una cosa, pero dañar a un niño por dinero era una herejía. Thane sacó una larga espada plateada de la vaina de un guardia cercano. Le tendió la empuñadura a Hazel. «Hazel», dijo Thane con claridad,
Estos hombres han pecado contra la sangre y contra ti. El honor es tuyo. La sala contuvo el aliento. Un humano ejecutando a un vampiro. Hazel miró la pesada y letal espada. Miró a Pendergast, que la devolvía la mirada con puro odio. Pensó en Leo llorando en la oscuridad. Se volvió hacia Thane y le devolvió la espada. No quiero su sangre, mi señor, dijo Hazel, con voz clara en medio del silencio. Matarlos no le devolverá a Leo su infancia. No borrará el dolor que le causaron. Thane la miró intrigado. Entonces, ¿qué quieres? Hazel miró a los villanos. Dijiste que ese dispositivo sobrecarga los sentidos, dijo, señalando la cuenta de obsidiana. Convierte el sonido en agonía. Ponlo en ellos. Un escalofrío recorrió la sala. Los labios de Thane se curvaron en una sonrisa aterradora. Ojo por ojo, sonido por sonido. Se volvió hacia sus guardias. Llevadlos al campanario, ordenó Thane. Insertad un dispositivo en cada uno de sus oídos y luego haced sonar las campanas. Hacedlas sonar hasta el amanecer. Pendergast gritó mientras los guardias se lo llevaban. Whitmore se desmayó. Cuando las puertas se cerraron tras los hombres que gritaban, Thane se volvió hacia Hazel. Se quitó su propio abrigo y se lo puso sobre los hombros, envolviéndola en calor. Les has mostrado misericordia, dijo Thane en voz baja, al no matarlos, pero les has dado un destino peor que la muerte. Vivirán, dijo Hazel, temblando ligeramente al desaparecer la adrenalina. Pero lo entenderán. Ven, dijo Thane ofreciéndole el brazo. Volvamos a la biblioteca. Creo que tengo un hijo que necesita a su salvador. Esta vez, Hazel no dudó. Aceptó su brazo y juntos, el rey vampiro y la sirvienta humana salieron del salón de baile, dejando tras de sí un silencio atónito. La noche del juicio pasó, dejando tras de sí un silencio más pesado que la nieve que aún se aferraba a los frontones de la finca Obsidian Peaks. Cuando finalmente salió el sol, el aire estaba limpio, lavado no solo por la ventisca, sino por un terrible acto de justicia necesario. El campanario estaba en silencio. Los horribles gritos de Pendergast y el doctor Whitmore, condenados al tormento auditivo, se habían desvanecido con el amanecer. Un escalofriante recordatorio de que el precio de la crueldad a menudo se mide en agonía. Lord Thane Sterling, sin embargo, no buscaba descanso. Acompañó a Hazel, que aún temblaba y llevaba su pesado abrigo, de vuelta a la biblioteca, donde Leo dormía profundamente. Thane ordenó al nuevo personal, elegido por su silencio y competencia, que permaneciera alerta y no se apartó del lado del niño hasta última hora de la mañana. Hazel finalmente durmió en una cama improvisada con cojines de terciopelo en un rincón de la biblioteca, agotado por el torbellino emocional, el miedo y la adrenalina. Cuando despertó horas más tarde, el sol de la tarde entraba por la ventana, derritiendo la escarcha del cristal. Leo estaba despierto, sentado en silencio, examinando los patrones de luz sobre la alfombra, con su pequeña mano presionando ligeramente contra la tela del chaleco de Thane, que descansaba sobre el pecho de Hazel. Thane estaba sentado en un gran sillón, observándolos a ambos, con el rostro marcado por el cansancio y una profunda concentración. No estaba descansando, estaba estudiando. Por ahora necesita tranquilidad, murmuró Hazel. Se quitó el abrigo e intentó devolvérselo. Thane lo rechazó con un gesto. Quédatelo, te lo has ganado. La miró con ojos serios. He sellado las mazmorras inferiores. Pendergast y Whitmore han desaparecido. La finca está segura. Ahora debemos hablar de tu futuro. Bane la llevó a su estudio, la habitación que Hazel solo había visto una vez antes bajo la tenue luz de una ejecución inminente. Ahora parecía diferente. La tensión había desaparecido, sustituida por una extraña reverencia anticipatoria. Por favor, dijo Thane, señalando un asiento. Siéntate. Hazel lo hizo, con las manos cruzadas en el regazo. Ya no le tenía miedo, pero desconfía de su poder, que seguía siendo absoluto. Thane se acercó a su escritorio. Sobre la pesada superficie de caoba había dos objetos. Una gruesa chequera de color crema, con las páginas en blanco,
pero de valor incalculable, y un pequeño frasco ornamentado de cristal negro que contenía un líquido que brillaba con una luminiscencia carmesí oscura. Hazel, comenzó Fane, con voz profunda y mesurada, no hay forma mortal de agradecerte lo que has hecho. Arriesgaste tu corta vida para salvar a mi hijo inmortal. Tienes una deuda que no se puede pagar con un simple salario. Quiero pagarla. Empujó la chequera por el escritorio de caoba. Esta se deslizó hasta detenerse a unos centímetros de sus manos. Es un cheque en blanco, dijo Thane, sacado de la caja fuerte personal de Sterling. Puedes escribir la cantidad que desees. Puedes pagar el futuro médico de tu hermana, comprar una isla privada, jubilar a todo tu linaje. Se aceptará sin dudarlo. Hazel miró el cheque. Era un objeto tangible que representaba la libertad de todas sus cargas humanas. La angustia aplastante por la salud de Alice, el miedo al desahucio, el agotamiento de 3 trabajos, y Fane continuó, cogiendo el frasco negro, con los ojos endurecidos por el peso de su oferta. Si la riqueza no es lo que deseas, si buscas proteger a tu hermana o evitar el miedo al futuro, aquí tienes esto. Levantó el frasco. El líquido que contenía reflejaba la luz, brillando como rubíes líquidos. La sangre del primero, susurró Fane, una gota, y dejarás de ser humana. Dejarás de envejecer, nunca enfermarás. Serás fuerte, rápida y hermosa para siempre. Te convertirás en una de nosotros, una noble por adopción. Nunca más tendrás que temer a la muerte, a una hermana enferma o a la puerta cerrada de un hospital. Era la tentación definitiva, el regalo de la libertad eterna del sufrimiento. Fane esperó, con sus ojos antiguos clavados en los de ella. Esperaba que ella cogiera el dinero. O tal vez, seducida por la promesa de proteger a Alice para siempre. Coge el frasco. Hazel se quedó sentada en silencio durante un largo rato. Cerró los ojos y respiró el aire frío y limpio del estudio. El reloj de pie de la esquina marcaba el tiempo rítmicamente. Tic-tac, tic-tac, midiendo los preciosos segundos de una vida humana. Lentamente Hazel extendió la mano, cogió la chequera, la cerró deliberadamente y la deslizó por el escritorio hacia Thane. Thane frunció el ceño, sorprendido. No es suficiente. Di tu precio, Hazel. Es demasiado, dijo Hazel en voz baja. Luego miró el frasco. Miró la sangre que ofrecía la inmortalidad. Y eso, dijo, señalando el líquido, es una maldición que no quiero. Te vi llorar la muerte de un hijo durante 7 años porque valorabas la inmortalidad por encima de la empatía. Vi lo que hace el poder cuando te ciega ante las verdades simples. Thane se quedó atónito. Estaba acostumbrado a la rebeldía, pero no al juicio moral. Rechazas la vida eterna. ¿Sabes lo que estás desperdiciando? La oportunidad de ver a tu hermana envejecer, segura y protegida. Sé exactamente lo que estoy rechazando, dijo Hazel con voz cada vez más clara y firme. No le saqué ese dispositivo a Leo de la oreja porque quisiera ser rica. Thane, lo hice porque era un niño que sufría. Si aceptara tu dinero o tu inmortalidad, lo que hice se convertiría en una transacción y en un acto de bondad, en verdadero cuidado. No es un trabajo ni una recompensa por un servicio. Ella lo miró, con los ojos fijos. Vine a ti en busca de dinero para salvar a Alice. Ya no lo necesito. Tú me enseñaste que el dinero es a menudo la raíz de grandes males. Entonces, ¿qué es lo que deseas?, preguntó Thane, genuinamente desconcertado. Quiero un trabajo, dijo Hazel. Thane frunció el ceño. Tienes un trabajo. Eres una criada. No, le corrigió Hazel poniéndose de pie. Quiero un trabajo diferente. Quiero ser la institutriz de Leo. Quiero ser quien le enseña a hablar. Quiero ser quien le coja de la mano cuando el mundo se vuelva demasiado ruidoso. Quiero asegurarme de que nadie vuelva a hacerle daño jamás. Hizo una pausa y miró fijamente a los reyes vampiros. Y quiero un salario justo, añadió con una pequeña sonrisa desafiante. Lo suficiente para pagar la educación de Alice, pero ni un centavo más. Bane la miró durante un largo rato. Vio a una criatura hecha de huesos y carne blanda. Sin embargo,
Poseía una fuerza que él nunca había encontrado en sus 1000 años de vida. Poseía la fuerza de la integridad. Poco a poco, una sonrisa humana genuina se extendió por el rostro de Thine. Era la sonrisa suave y desconcertada de un hombre que acababa de descubrir un nuevo color. Hecho, susurró Thine, asintiendo lentamente. Estás contratada. Eres su institutriz. No responderás ante nadie más que ante mí, y serás tratada como parte de la familia. El paso del tiempo. La finca Obsidian Peaks cambió por completo en los meses siguientes. Fane arrancó las gruesas cortinas de terciopelo del ala este, permitiendo que el sol inundara los suelos de mármol durante el día. Comenzó a aprender las costumbres humanas. Aprendió a ser paciente y aprendió a escuchar. La recuperación de Leo fue lenta, pero milagrosa. Hazel pasaba los días con él utilizando el lenguaje de signos americano combinado con ejercicios vocales. Le cogía sus pequeñas manos y le enseñaba a convertir los sonidos confusos y desordenados del mundo en palabras manejables. Una manzana. Leo practicaba con el rostro concentrado y fruncido. Fane solía sentarse en la biblioteca fingiendo leer textos antiguos, pero en realidad estaba observando. Vio cómo el rostro de Leo se iluminaba de alegría cuando finalmente pronunció su primera palabra clara. Mamá, su madre, perdida hacía décadas. Observaba cómo Hazel lo consolaba cuando se sentía frustrado. Observaba y aprendía. Incluso comenzó a estudiar en secreto el lenguaje de señas americano utilizando viejos vídeos del servidor de la finca. Le daba vergüenza pedirle ayuda a Hazel, pero estaba desesperado por conectar con su hijo. Una noche, Fane encontró a Leo luchando con un sonido complicado. Thine se acercó, con el rostro impasible. Leo se encogió, temiendo instintivamente la frialdad de su padre. Fane se arrodilló como había hecho en el calabozo. No habló. En su lugar, hizo un gesto. Lo siento, le dijo, con movimientos un poco torpes, pero sinceros. Te quiero. Leo se quedó mirándolo. Miró a Hazel. Luego volvió a mirar a su padre. Entonces se le llenaron los ojos de lágrimas, no de dolor, sino de reconocimiento. Leo echó los brazos al cuello de Thane. Fane se tensó por un segundo, pero luego se derritió y rodeó a su hijo con sus grandes brazos. La conexión emocional era más fuerte que cualquier vínculo telepático que hubiera conocido jamás. Hazel los observaba, sonriendo. Había salvado al niño, pero había redimido al padre. La finca estaba ahora llena de algo ajeno a su historia, de auténticas y desordenadas risas humanas. Conclusión: la verdadera medida de la riqueza. La historia de Lord Then Sterling, el rey vampiro, y Hazel, la sirvienta humana, nos enseña una profunda verdad que trasciende la riqueza e incluso la vida misma. Nos enseña que el verdadero poder no se mide por la profundidad de tu caja fuerte o la duración de tu existencia. El rey lo tenía todo: inmortalidad, autoridad y oro. Pero era pobre porque era ciego al sufrimiento que ocurría en silencio justo delante de sus narices. Confió en su orgullo y sus títulos, y eso le costó a su hijo su infancia. La sirvienta no tenía nada, una deuda aplastante, una vida limitada y ningún poder. Sin embargo, como eligió la compasión en lugar de la indiferencia, como se atrevió a detenerse y mirar a un niño que sufría, poseía la verdadera riqueza: la empatía. La empatía es la moneda más valiosa que existe. Es la capacidad de ver el dolor de otra persona no como un diagnóstico o un problema que se puede resolver con dinero, sino como una persona que necesita conexión. Hazel arriesgó su vida para escuchar un grito silencioso que nadie más se molestó en escuchar. Rechazó la inmortalidad porque comprendió que el verdadero significado de la vida se encuentra en los momentos finitos de conexión genuina, no en el poder frío e infinito. La moraleja de esta historia es simple, pero vital. Nunca ignores el silencio. Los gritos de ayuda más fuertes son a menudo los que no emiten ningún sonido. Los hombros encogidos, el retroceso, el aislamiento. No dejes que tu orgullo, tus distracciones o tu fe en los expertos te cieguen. Detente. Pregunta. Escucha. Extiende tu mano cuando nadie más lo haga.
Porque a veces el más pequeño acto de bondad es la fuerza suficiente para redimir a un monstruo y sanar un alma. El rey Thane finalmente aprendió esta verdad. El mayor valor del mundo no es la sangre del primero, sino el corazón palpitante de un buen ser humano. Aprendió que la verdadera medida de un hombre o un vampiro no es cómo trata a sus iguales, sino cómo trata a aquellos que considera inferiores. Y así, la casa de Sterling, que antes era un lugar de frío poder, se convirtió en un lugar de calidez, palabra a palabra desordenada, risa a risa frágil, porque eligieron la compasión por encima de la indiferencia, eligieron